San Juan el Bautista nos invita a preparar el camino del Señor, nos llama a un cambio radical de vida, nos pide signos claros de conversión. El reino de Dios está cerca, debemos arrepentirnos de nuestros malos actos y disponernos a recibir del Señor una nueva infusión de su Espíritu. De pie, por favor, para entonar el Aleluya. Preparen el camino del Señor, hagan rectos sus senderos, y todos los hombres verán al Salvador. El Señor esté con todos ustedes, hermanos. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo comenzó Juan el Bautista a predicar en el desierto de Judea, diciendo: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Juan es aquel de quien el profeta Isaías hablaba cuando dijo: una voz clama en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Juan usaba una túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero, y se alimentaba de saltamontes y de miel silvestre. Acudían a oírlo los habitantes de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región cercana al Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el río. Al ver muchos fariseos y saduceos iban a que los bautizaran, les dijo: raza de víboras, ¿quién les ha dicho que podrán escapar al castigo que les aguarda? Hagan ver con obras su arrepentimiento y no se hagan ilusiones pensando que tienen por padre a Abraham, porque yo les aseguro que hasta de estas piedras puede Dios sacar hijos de Abraham. Y el hacha está puesta en la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo los bautizo con agua, en señal de que ustedes se han arrepentido, pero el que viene después de mí es más fuerte que yo, y yo ni siquiera soy digno de quitarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y su fuego. Él tiene el bieldo en su mano para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero y quemará la paja en un fuego que no se extingue. Palabra del Señor. Cuando Dios iba conduciendo a su pueblo después de los 400 años en el exilio en Egipto, en un momento determinado el pueblo le dice al profeta: queremos un rey. ¿Para qué quieren un rey si ya lo tienen? Queremos un rey para que salga con nosotros al frente en la batalla. Y el profeta le dice a Dios: tu pueblo quiere un rey, dáselos. No es nada contra ti, es que no me quieren a mí, dice Dios. Y entonces el primer rey fue Saúl. La característica para designar a un rey es que era ungido con aceite. El profeta lo buscaba y lo llenaba de aceite, era ungido. Quedaba empapado de un misterio, de ser el líder que Dios había escogido
para conducir a su pueblo, a tal grado que el rey era ungido, por eso se le llama Christos. Cristo viene de ungido. Entonces todo rey a partir de ahí era el Christos, el ungido, el que hacía las veces de Dios en su pueblo. Pasaron alrededor del año 650, tenemos el último rey, después de que empezó Saúl, David, Salomón, toda una serie de reyes. Llegó el último, cuando llega Nabucodonosor, babilonio, con todo su poder, al último rey, Sedecías, lo habíamos hablado aquí en una homilía, lo detienen a este último rey, asesinan delante de él a sus hijos, y a él, después de ver a la muerte de sus hijos, le sacan los ojos y se lo llevan caminando hacia el desierto, hacia Babilonia. Terminó la historia de los reyes. El rey era la presencia de Dios, y entonces el pueblo sin rey, sin Dios, sin templo, sin propiedades, sin nada. Les quitaron absolutamente todo. No hay esperanza. Dios nos ha abandonado. Y entonces pasa el tiempo y aparece el profeta Isaías. Cuando todas las voces están abajo, cuando no hay nada que hacer, cuando no hay esperanza, lo más maravilloso es que surge la voz del profeta. En aquel día brotará un renuevo del tronco de Jesé. Jesé es el papá del rey David, y a David se le había dicho a través del profeta que toda su línea, su linaje, iba a ser iba a venir el rey esperado. Por ahí va el camino. Donde estén tus descendientes, David, ahí estará la mano de Dios. Y entonces dice que del tronco de Jesé, donde parece que ya no había nada, empieza a resurgir una pequeña florecilla que va a generar una raíz y brotará de él el Espíritu del Señor. Donde ya no se esperaba nada, donde pensaron que era un tronco estéril, sin vida, entonces empieza a germinar. Principio de vida. Donde no hay nada, donde no se espera nada, cuidado, porque Dios espera todo. Hay gente que dice, no hombre, ya tengo 80 años, ya no hay nada que hacer. Eso es lo que tú crees. Donde nadie espera nada, Dios espera todo. Y lo vemos aquí, de la nada se genera una raíz y aparece la figura del Mesías. El espíritu de sabiduría va a estar sobre él, el espíritu de la inteligencia, el espíritu de piedad, de fortaleza, de piedad, de temor de Dios. Y ese que están esperando será aquel que después de tantos siglos lo están esperando. A partir del profeta empieza a hablar que ya se acerca el Mesías, el ungido, el rey. Y entonces el pueblo está siempre a la expectativa de cuándo llegará ese rey, porque tendrá todo esto. No juzgará por apariencias, ni sentenciará por oídas, porque lo más interesante no es el exterior del hombre, lo más interesante es lo que hay dentro de él. Y entonces, este personaje va a crear un cambio, una lógica de este mundo. El lobo habitará con el cordero, cosa que no se puede. La pantera se echará con el cabrito, el novillo con el león. El niño meterá la mano en el agujero de la víbora y la víbora no le hará nada a la serpiente. Niños, no hagan esto en casa, Ahorita lo explico porque no hay que ser tan fundamentalista. Pero no pasa nada. Aquel día la raíz de Jesé se alzará y será la bandera de todos los pueblos. La primera lectura del día de hoy, una pincelada de lo que fue la pérdida de un rey, la espera del Mesías, aún no llega, pero el profeta nos dice, pero ya viene. Y entonces nos habla de una esperanza. La segunda lectura el día de hoy es de San Pablo a los Romanos. Dice Pablo, todos los escritos santos
todo lo que nuestros antepasados nos escribieron es una instrucción para dar en el blanco. ¿Ustedes han escuchado la palabra Torá? ¿La han escuchado? No es el novio del Toró, La Torá son los libros de la ley para el judío. Torá significa sacar una flecha, ponerla en el arco, lanzarlo y dar en el centro. Los primeros 5 libros sagrados para los judíos se le llama Torá, es decir, 5 libros que son una instrucción para dar en el centro, para no equivocarte. Y dice Pablo que esta instrucción, quien pone su mirada en los libros sagrados, entonces va a encontrar 2 elementos. Cada vez que tú veas un libro sagrado, vas a encontrar 2 elementos. Primero, paciencia. Segundo, consuelo. Siempre que pongas tu mirada en un libro sagrado, va a brotar en ti la paciencia y el consuelo. Otras cosas más, pero estas son esenciales. Y cuando uno tiene estos 2 elementos, la paciencia y el consuelo, entonces la mezcla de estos 2 elementos, dice la lectura del día de hoy, nos da la esperanza. Quien tiene paciencia, quien tiene consuelo, entonces si une estas 2 realidades en una persona, en el corazón, entonces tiene esperanza. Si yo les pregunto a ustedes, bueno, ¿qué cosa es la esperanza? Quizá alguno de ustedes pueda decir, pues que vienen cosas buenas, que estamos esperando que alguien llegue. Empezamos a hablar del futuro y ese es el problema. La esperanza no es un acontecimiento del futuro. La esperanza, dice la Escritura el día de hoy, es vivir en una profunda y perfecta armonía unos con otros. Está en la segunda lectura, solamente estoy parafraseando a San Pablo. La esperanza no es que alguien venga, la esperanza es la perfecta armonía unos con otros, conforme al Espíritu de Cristo Jesús. Esa es la esperanza. Que tengan la capacidad para vivir en armonía, y no dice cualquier armonía, dice en perfecta armonía, unos con otros, porque entonces ahí está el Espíritu del Señor, el Espíritu de tu Padre. Y cuando alguien vive en la esperanza, es decir, aceptando al otro, a aquel que te ha lastimado, que habló de ti, aquel que te dañó de alguna u otra forma, o simplemente aquel que no quieres ver, entonces no tienes esperanza. Si no tienes capacidad de perdón al que te ofendió, o no quieres perdonar, no hables de esperanza, porque estás muy lejos de ella. Qué duro, ¿verdad? La esperanza es la capacidad. Los filósofos griegos definen al hombre como ser en relación. El hombre es aquel que tiene la capacidad de relacionarse con uno mismo, con Dios, con los demás y con la naturaleza. Y entonces Pablo toma esta visión. La esperanza es la capacidad para relacionarte. Y esa capacidad de relacionarte con los demás, trae consigo el que incluyas al otro, dice la lectura el día de hoy. Acójanse los unos a los otros, como Cristo los acogió a ustedes, para gloria de Dios. El que vive en la esperanza incluye, no excluye. No tiene una razón para separarse del otro. Al contrario, sabe perfectamente que este mundo y esta vida es tan corta que no vale la pena ir quitando gente de nuestro lado, que esta vida está aquí para que incluyas, porque no es una casualidad el que Dios te haya puesto allí a un necio o a una necia, porque ahí tienes mucho que aprender. Qué bonito sería que nos pusiera a todos que pensemos igual, pero qué aburrido sería, ¿no creen? A ese que te complica la vida en el trabajo, en tu casa, en la escuela, en la calle, tu vecino.
No es para que lo quites de tu vida, es para que lo incluyas a tu vida. No juzgues por apariencia, ni sentencies por oídos. Eso no es de Dios. La experiencia de Cristo es que si hay algo que, bueno, vamos a ver un momento más, si hay algo que a Dios no le importa, es la fama, ni la apariencia, ni lo que escucha. Ya escuchaste que fulanito de tal hizo, y entonces tomas eso de bandera y lamentablemente te sumas a separarte de aquel ser querido que está a tu lado. Hoy las lecturas nos invitan a incluir e incluirnos aún con aquellos o aquellas que están muy lejos de nosotros. Y cuando alguien excluido se siente incluido, entonces empieza a vivir una experiencia maravillosa. El Evangelio el día de hoy, estamos hablando de Mateo, el publicano, el pecador público, aquel que nadie quería, aquel que había sido abandonado, aquel que lanzaba una moneda a los pobres y los pobres ni siquiera tocaban su dinero porque él era un maldito. Estoy hablando de Mateo. Pues ese que nadie quería, que todo el mundo lo había excluido. Un día, dice la Escritura, Jesús se presentó delante de él, dice que lo vio y le dijo, sígueme. Si nadie de estos te quiere, Mateo, qué pena de lo que se están perdiendo. Ven. Y fue el escándalo, porque Jesús no solamente lo agregó como cualquier otro, sino lo hizo uno de los suyos, de sus discípulos. Y si no lo hubiera incluido, nos faltaría el Evangelio de Mateo, 28 capítulos maravillosos. Y él es el que nos narra cómo Juan el Bautista se presenta como la voz que clama en el desierto. Se vestía de túnica de pelo de camello, ceñida con un cinturón de cuero. Digo, no está muy alejado los chavos hoy en día, ¿verdad? Yo creo antes sí, pero ahorita lo importante no es que se alimentaba de saltamontes y todo lo que nos presenta. Lo importante es lo que decía. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, porque el reino de Dios está cerca. Conviértanse. Convertirse, hermanos, son tres cosas, si me permiten así una pincelada. Convertirse es tener una sola dirección, que tu mente, tu corazón y tu cuerpo estén en una sola dirección. Porque muchas veces el cuerpo puede estar aquí, nuestra mente puede estar en los taquitos o donde quieras aquí cerca. Ya, padre, termínale porque traigo hambre. Y el corazón puede estar en otro lado porque alguien te lastimó y estás esperando el momento propicio para hacer lo mismo. Cuerpo aquí, mente allá, corazón allá. Estás disgregado, estás dividido. Diablo significa eso, dividido, separado. Cuando nos habla la conversión es que tu mente, tu corazón y tu cuerpo en una sola dirección. Que cuando tengas a alguien delante de ti estés completamente, no en parte. Que estés allí totalmente y no pensando allá, porque me consolaría mucho que tú estuvieras aquí solamente disperso, pero el problema es que también lo estás con tu esposo, con tu esposa o con tus hijos. Quien está aquí con mente allá, corazón allá y cuerpo allá, no es solamente un evento religioso. El problema es que cuando vas manejando también tu mente y tu corazón va allá, o cuando estás en tu casa también. Hoy el Señor nos está invitando a convertirnos, a que hagas un esfuerzo interior para que tu presencia sea tan fuerte que le ofrezcas a los demás un presente lleno de ti. Te traigo este presentito. No, preséntate como eres. Y la mejor presencia eres tú, pero en persona, con tu mente y con tu corazón, sin la prisa de tantas, porque te estás perdiendo de la maravillosa oportunidad de tener a un ser delante de ti que no llegó por casualidad, que Dios te lo puso allí para que le ofrecieras lo mejor que tienes,
¿Qué cuesta? Claro, dígamelo. Pero qué es maravilloso cuando hacemos el esfuerzo. Raza de víboras, le dice a los fariseos, estaban fariseos y saduceos. El fariseo significa separado, no porque lo hayan separado, él quiso separarse, porque ustedes no son igual que ellos. Y entonces esos fariseos y los saduceos era un grupo, una élite de conspiradores, trabajaban para el Imperio Romano. Oigan, ¿se desvelaron o qué? El próximo domingo les preparo un café, yo creo, ¿eh? Ya voy a terminar. Y entonces, más bien, el que se vuelva a dormir lo voy a traer aquí enfrente, ¿eh? Así es que termino ya con esto. ¿En qué iba, por cierto? Ya ven lo que provoca. Así están poniendo atención. Me consuela ya que al menos 3 le llegaron a los saduceos. Y los saduceos son una élite, son religiosos, son políticos, trabajan para el Imperio Romano, total, tienen un poder. Y esos se acercaban a Juan el Bautista para bautizarse. Raza de víboras, váyanse de aquí. ¿Para qué vienen a bautizarse si van a seguir igual? No se van a convertir. No quieren convertirse. No quieren agregarse. Váyanse de aquí. Qué duro. Porque viene alguien más fuerte que yo, que no soy ni siquiera digno de quitarle las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu. El Mesías, el Cristo, el esperado. De Isaías a Juan Bautista son 500 años, ¿eh? Oigan, estos 500 años han valido la pena. Está para llegar a aquel donde que posee la sabiduría, la inteligencia, la piedad. Tu liberador, aquel que te incluye, aquel que no le importa tu fama, aquel que tu alma desea aun cuando tú no te has dado cuenta. Es el Mesías, es tu Dios. Por eso, hermanos, en este domingo estamos, segundo domingo de Adviento, nos recuerda la vela que se ha encendido el día de hoy por una familia y que tiene que encenderse en nuestras casas. Nos estamos acercando a la Navidad, al Mesías, al esperado. Date la oportunidad que la Navidad llegue no de la piel hacia afuera, sino de la piel hacia adentro. Que el mejor nacimiento sea en el interior, cuando nos damos la oportunidad de incluir al otro, de vivir la esperanza. No esperes que el 25 se ilumine con un cirio, no. La mejor Navidad, no hay Navidad sin Adviento, La mejor Navidad es cuando ahora te dispones y preparas el nacimiento en tu interior. Y hoy hay una condición: esperanza, vivir en la perfecta armonía con aquellos que están a tu lado, porque eso es el Espíritu del Señor. Si tienes a alguien que te ha lastimado a lo largo de este año, y creo que todos lo tenemos, ¿verdad? A ver, levanten la mano. No se crean, no le levanten. Todos tenemos, hermanos, muchas razones para alejar de nuestro lado a personas que nos han lastimado, que están aquí o que estuvieron. Pero no podemos llegar a esta Navidad sin la esperanza. Hoy tenemos que perdonar. Y si hay que perdonar y te duele y nos duele, pues bendito dolor, porque eso es la esperanza que el Señor nos está invitando a vivir. Acercarnos a aquel que nos ha lastimado. Nada de que te perdono y no te hablo. No, eso no es un perdón. Perdonar es hablar, ni modo.
es el proyecto de Dios. Y acercar a aquel que no quieres que esté a tu lado. Es una condición, pero es muy importante. Porque de esto depende que esta Navidad la vivas y te permitas que Él la viva contigo. Pongamos las condiciones, hermanos, en el corazón, para que nuevamente, como en Belén, se sorprenda todo mundo de la luz maravillosa del Hijo de Dios en aquellos corazones que aún con el dolor se han permitido preparar esta Navidad. La esperanza no es que alguien llegue. La esperanza es salir al encuentro de los demás con palabras maravillosas para que nunca, nunca te olviden. La esperanza es tener lo mejor para enamorar a aquellos que están a tu lado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.